Como nosotros recordaremos, el trabajo de una fuerza se define como el producto escalar del vector fuerza por el vector desplazamiento. Recordar que cuando tenemos un producto escalar, pues simplemente, aunque nosotros tengamos dos vectores, el resultado va a ser un escalar, por eso se llama producto escalar. Así es que no me deja verlo. Ok, entonces el producto escalar tendrá entonces que si yo tengo expresado los vectores en componentes rectangulares, yo tengo la fuerza expresada en componentes rectangulares, y también tengo el desplazamiento expresado en componentes rectangulares, eso se va a resolver multiplicando el término x de la fuerza por el término x del desplazamiento y el término y de la fuerza por el término y del desplazamiento, poniéndole a cada uno el signo que tenga y al final sumando o restando según lo indique la ley de los signos. Recordar que cuando un producto de fuerza por desplazamiento, es decir, que cuando el trabajo sea positivo, es porque la fuerza está colaborando a favor del movimiento, pero cuando el producto escalar de fuerza por desplazamiento sea menor que la unidad, es decir, sea negativo, es porque la fuerza está yendo en sentido contrario del movimiento. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, entonces, expresado el trabajo a partir de una fuerza en componentes polares y un trabajo y un desplazamiento también en, en componentes polares, entonces nosotros tenemos que, lo más importante es determinar qué ángulo hay entre el vector fuerza y el vector desplazamiento, pero el más pequeño de ellos. ¿Ya? Voy a poner un ejemplo de lo que quiero decir, no es que tenga que ver con eso que tengan ustedes ahí, pero supóngase que usted tiene este vector de fuerza y este vector de desplazamiento, supóngalo, ¿no? Entonces, ¿qué resulta? Hay un ángulo aquí, ¿m? Ahí hay un ángulo, pero acá afuera hay otro ángulo, ¿ya? Entonces usted de esos dos tiene que escoger cuál es el menor. En este caso aquí se ve que este es el menor, ¿verdad? Se ve que este ángulo es menor que este otro ángulo. Entonces cuando ya yo tengo escogido cuál es el menor ángulo, yo multiplico para obtener el trabajo que está expresado en componentes rectangulares, perdón, componentes polares de la siguiente manera. El módulo de cada uno de los vectores o la intensidad de la fuerza y la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo entre ellos, pero ya hemos dicho que es el menor. ¿Sí? Bueno, finalmente, ¿en qué caso no se realiza trabajo? Si yo ya tengo una expresión como esta, ¿en qué casos eso se puede convertir en cero? Ya, eso es un poquito de ustedes, ¿verdad?
y la otra también es de análisis. Bien, hay una cosa que me molesta bastante y es que todavía hay estudiantes, después de un semestre, ya casi 4 meses juntos, que todavía me molesten con aquello de las cifras significativas, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a suponer que la respuesta de esto sea con 3 cifras significativas, 312, y yo ponga eso en una opción de respuesta. Entonces a ellos les dio 311, entonces me ponen ninguna de las anteriores. Lo voy a poner malo, ¿eh? Lo voy a poner malo. No se lo estoy preguntando, se lo estoy diciendo. Yo ya he hablado mucho al respecto, he hablado de qué son 3 cifras significativas, que son o 3 enteros, o 2 enteros y un decimal, o un entero y 2 decimales. Si usted pone cualquier otra cosa, se lo voy a poner mal sin consideración. Y en estas tareas también, yo ya he hablado al respecto, yo voy a revisar porque me han estado llegando informaciones de algunos, pues que algunas no entran dentro de lo que se considera correcto a la luz de lo que hemos explicado. Yo, pues como siempre, yo voy a revisar. Pero lo que no voy a hacer es tomarme la molestia con tareas, imagínense, son montones de tareas en todo el semestre, y entonces ahora yo ponerme de una en una, si la culpa es suya de no seguir el criterio, ponerme a ponerle puntitos ahí, pues porque usted es un aéreo y usted, cuando yo estoy explicando el protocolo, me menosprecia poniéndose a leer otras cosas. Entonces cuando no entendió lo que es el protocolo que se explicó la primera semana de clase, entonces ahora quiere hacerse el aéreo y que yo tenga que resolver esa situación que es culpa suya. Yo asumo lo que es responsabilidad mía, porque a veces cuando uno cambia una práctica para que no sea exactamente igual a la del año pasado, pues se le olvida corregir el valor de la respuesta. Yo eso lo voy a asumir, pero no voy a asumir el error de ustedes. Bueno, volviendo entonces, volviendo a la segunda práctica, teorema trabajo-energía. En este sentido, el teorema trabajo-energía, ¿qué es y para qué nos sirve? Bueno, el teorema trabajo-energía simplemente es un recurso para poder calcular el trabajo en el caso de que no nos den la fuerza o no nos den el desplazamiento o no nos den el ángulo entre ellos. Entonces yo no puedo calcular esto como ya nosotros hemos visto. Yo solamente puedo calcular eso si tengo F, L y el ángulo entre ellos. Así que si yo no lo tengo, ¿qué voy a hacer? Bueno, el teorema trabajo-energía dice, mira, tú cuando que ha variado en el sistema. Y como estamos dando un curso de mecánica, pues solo vamos a considerar las energías mecánicas, que son la gravitacional, cuya variación se va entonces a notar por una variación de alturas. También puede ser la variación de una energía cinética, que se va a evidenciar entonces por la diferencia de velocidades al cuadrado, o la variación de una energía elástica, que se va a evidenciar por la variación de las dimensiones de estas. Hay unas que, por ejemplo, las que están elevadas al cuadrado, tenemos que tener el siguiente. Primero, velocidad final al cuadrado, le restas velocidad inicial al cuadrado. Es la forma correcta. Si tú haces otra cosa, esto está malo. Si es que esto ni se lo recuerden. Lo correcto es primero elevar al cuadrado y después restar. Vamos a la práctica 3. La práctica 2, se me olvidó decirles algo.
En el teorema trabajo-energía, tenemos que recordar que aquí nosotros teníamos, por ejemplo, que el trabajo, si yo lo calculo como una variación de energía potencial gravitacional, va a ser mgh, variación de h. Eso va a hacer que el trabajo sea a favor del movimiento porque va a salir positivo. ¿De dónde? De multiplicar negativo por negativo. Volvamos entonces hacia la práctica de potencia. Lo que hay que recordar es que la potencia se define como el trabajo realizado entre el tiempo que nos toma realizarla. Así que yo también podré calcular el trabajo con otros, pues hemos visto con anterioridad y deben tener ustedes por ahí siempre a mano, porque yo no se las voy a dar, eso la buscan ustedes. Para poder calcular el tiempo, pues fíjese que el tiempo aparece aquí y aparece acá, así es que esa forma de calcularlo, pues ya nosotros la sabemos. De otra unidad de energía que es la caloría, y dicen que vale a 4,19 joules. Y entonces la potencia sería, bueno, este trabajo entre el allá yo les estoy dando ahí una potencia. Entonces usted simplemente, si lo que necesita es el trabajo, la energía, pues despeja de allí. Y recuerde que si llega a ser necesario, lo pasa a unidades internacionales, si no las trabaja a sí mismo. Estas son preguntas de interpretación. Y este es otro caso. El trabajo va a ser la variación de energía potencial y el tiempo lo va a calcular de las consideraciones cinemáticas. Aquí recuérdese que lo importante es lo siguiente. Yo voy a plantear la E en unas condiciones iniciales, más energía cinética, más energía gravitacional, igual que este acá, ¿sí? Pero cuando yo voy leyendo el problema, yo puedo ir eliminando algunas, no todas, ¿no? Pero puedo ir eliminando algunas y me puede quedar, como en los ejemplitos que yo estoy poniendo, una que solamente tenga energía cinética más energía gravitacional y el otro lado solamente sea elástica, es decir, hago las combinaciones que sean necesarias, ¿ya? Por ejemplo, fíjense aquí que dice, se deja caer una masa de una altura, eso me está indicando qué tipo de energía. ¿Mm? ¿Qué tipo de energía tiene que ver con la altura? Pues ya usted debe saberlo a esta altura. ¿Sí? Ya usted debe saber la altura. Automáticamente, la altura, ¿con qué energía se relaciona? Así es que usted puede poner que la energía inicial es esa energía que tiene que ver, algo que tiene que ver con el resorte. Oye, ¿el resorte con qué tipo de energía se relaciona? Pues ya usted tiene que saber con qué tipo de energía se relaciona. Entonces, igual a las expresiones de energía para despejar lo que le hace falta. Uno calcula, en principio, con la primera energía que le dieron, que recuerdo yo, me parece que era la de altura, eso te va a dar un número que va a ser una constante y con esa constante tú siempre ya en el resto de las cosas tú lo que resuelves es la energía final de esa parte del problema, la igualas al número que ya obtuviste en la primera parte. Aquí lo que dice que se pone en la base de una meseta de 400 metros de altura, es decir, aquí. Lo que estoy diciendo del señor resorte y de el resorte comprimido, que no sé qué, es decir, es una forma de energía inicial, que es la es decir, nosotros sabemos que esto está acá, entonces en realidad lo que nos están preguntando es cuál es su máxima altura, por lo tanto yo voy a igualar la energía de los resortes con la energía que tiene que ver con la altura, ya usted sabrá cuál es, y voy a despejar H. Si H fuera
Y luego obviamente dice a la mitad de la máxima altura que alcanza necesita la energía de altura, que ya usted sabe cómo se calcula, la va a igualar con la energía cinética. Y de ahí despeja V, porque V está en la energía cinética, ¿verdad?